El pastor alemán fue abandonado en él. Selva con patas de marea. Lo que hizo el bebé. Luego, todos se echaron a llorar. La historia. Lo que estás a punto de escuchar hará que tú. Un paro cardíaco. Un perro indefenso abandonado a su suerte. En el desierto y el pequeño héroe que. Lo cambió todo. ¿Qué pasó después? Conmocionó a todo un pueblo y se irá. Tú llorando. El amanecer pintó el cielo en suaves tonalidades de naranja y rosa a medida que se asomaba entre la densa bóveda de árboles, rodeando el velo susurrante. El pequeño pueblo enclavado entre colinas onduladas y el borde de la vasta selva era conocido por su existencia pacífica. El tipo de lugar donde todos se conocían. Era difícil guardar el nombre y los secretos. El rocío de la mañana se aferraba a las briznas de hierba y los pájaros cantaban sus melodiosas melodías, creando una sinfonía que acogiera a la nuevo día. En una modesta cabaña al borde del abismo. Fuera de la ciudad, Milo, de 5 años, se frotó con los ojos soñolientos y se levantó de la cama. La habitación estaba llena de animales de peluche, principalmente perros de diferentes formas y tamaños, a diferencia de otros niños de su edad que llenaron sus estantes con juguetes de superhéroes o figuras de acción. El mundo de Milo giraba en torno a cerca de los animales. Sus pequeños dedos. Cogió su peluche favorito, un peluche desgastado. Su pastor alemán, al que había llamado Scout. Buenos días, Scout, susurró Milo. Su voz apenas era audible. Las palabras no le resultan fáciles a Milo. De hecho, rara vez venía. A los 5 años, él había pronunciado menos palabras que la mayoría. Niños de 2 años. Los médicos lo llamaron así. Mutismo selectivo desencadenado por un trauma. Milo no le puso nombre. Simplemente existía en un mundo donde sus pensamientos permaneció encerrado en su cabeza. Su emociones expresadas a través de su gran ojos marrones expresivos en lugar de palabras. Jake, el padre de Milo, llamó suavemente a la puerta. La puerta antes de abrirla. El rostro curtido por el sol se iluminó con una cálida sonrisa, al ver a su hijo ya despierto, agarrando a Scout. «Hola, amigo», dijo Jake. Su voz llevaba la dulzura de un hombre que había aprendido a hablar por 2. Parece que alguien se ha levantado temprano hoy. ¿Tortitas o gofres? Milo sostuvo 2 dedos. Gofres entonces. Jake asintió. Comprender su lenguaje silencioso. Perfectamente. El uniforme de ranger de Jake estaba colgado, recién planchado en el respaldo de una silla, como jefe de los guardabosques de Whispering Velo. Sus días los pasaba patrullando el densa selva que rodeaba su pueblo. Garantizar tanto la vida silvestre como los excursionistas ocasionales permanecieron a salvo. No fue un trabajo fácil para un padre soltero, pero Jake lo había logrado desde Emma. Su esposa y la madre de Milo tenían. Falleció a causa de una enfermedad repentina hace 2 años. Atrás. La cocina se llenó de dulces. Aroma de jarabe de arce mientras Jake se preparaba. Desayuno. A través de la ventana, Milo. Se podían ver nubes oscuras acumulándose en él. Distancia. Se acercaba la lluvia. Él presionó su pequeña nariz contra el cristal. El aliento crea un pequeño círculo de niebla. Parece que hoy va a llover a cántaros. Jake señaló, colocando un plato de waffles delante de su hijo. Lo que significa que hay que quedarse dentro, ¿de acuerdo? La jungla se vuelve peligroso cuando llueve. Los caminos se vuelven peligrosos. Es resbaladizo y es fácil perderse. Milo asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en la línea de árboles visibles desde su ventana. Algo sobre la jungla. Siempre lo llamaba, como un susurro. Un secreto que no lograba descifrar del todo.
Su padre le había contado historias sobre él. Animales que vivían allí. Ciervos con sus ojos gentiles, zorros con sus colas tupidas, y a veces si estabas muy tranquilo y muy afortunado, podrías. Ni siquiera había visto un lobo. Pero Milo nunca vio un lobo. Se preguntó si se veían. Como Scout, su pastor alemán de peluche. Se preguntó si ellos también tendrían ojos tristes. Tengo que irme temprano hoy, Jake, dijo, mirando su reloj. Señora Patterson. Estaré aquí en 15 minutos para verte. Sé bueno con ella. De acuerdo. Milo asintió. De nuevo, dando pequeños mordiscos a su gofre. La señora Patterson fue bastante amable y anciana que olía a lavanda. Y siempre traía caramelos duros en su bolso, pero también se quedó dormida en el sillón después del almuerzo, sus suaves ronquidos, llenando la casa tranquila durante al menos hora. Jake se inclinó y le dio un beso a la frente de Milo. Te quiero, amigo. Recuerda, quédate en casa hoy. Como si un lejano estruendo puntuaba sus palabras. El estruendo de los truenos resonó en el cielo. Jake agarró su impermeable del gancho por la puerta, le dedicó a Milo una última sonrisa y salí. Milo terminó su desayuno. En silencio, su mente ya formulando un plan. No quería desobedecer a su padre, en realidad no. Pero algo se sentía diferente a hoy. Había extraña sensación en su pecho, como la aleteo de alas de mariposa, instándolo hacia la selva. Para cuando la señora llegó Patterson, las primeras gotas había empezado a llover. Ella se apresuró. En el interior, su cabello gris protegido por capota de plástico para la lluvia. Oh, Dios mío, está llegando. Ya está bien abajo, exclamó, sacudiendo las gotas de agua de su abrigo. Hola, Milo, querido. Traje algunos galletas para después. De chispas de chocolate, tu favorito. Milo sonrió cortésmente y la ayudó a colgar su abrigo. Vamos a ver. ¿Qué hay en la tele hoy? De acuerdo. Señora. Patterson se acomodó en el sillón. Control remoto en mano. Creo que hay caricatura sobre perros que hablan que tú. Puede que te guste. La mañana transcurrió lentamente. La lluvia repiqueteaba contra las ventanas, haciéndose más fuerte con cada hora que pasa. Señora Patterson se quedó dormida durante sus historias, al igual que Milo lo había previsto. Sus suaves ronquidos se unió a la sinfonía de la lluvia y lo lejano. Trueno. Los ojos de Milo se dirigieron rápidamente hacia atrás. Puerta. Su impermeable amarillo colgaba de una cuerda baja. Gancho, colocado allí a propósito por Jake. Su hijo podía alcanzarlo él mismo. Junto a eran sus botas de goma, decoradas con pequeñas huellas de patitas. El aleteo en el pecho se fortaleció. Algo era llamándolo, algo importante. Con movimientos cuidadosos y silenciosos, Milo resbaló. Se levantó del sofá. Caminó de puntillas junto a la señora Patterson, conteniendo la respiración cuando ella se movió ligeramente mientras dormía. Él agarró su impermeable y sus botas, poniéndose. Se los puso con facilidad practicada. Como pensándolo bien, agarró su juguete. Binoculares de la mesita auxiliar, un regalo de cumpleaños de su padre. La parte de atrás. La puerta se abrió con un suave crujido, pero el sonido de la lluvia lo amortiguó. Milo dio un paso. Afuera, envuelto instantáneamente por el frescor, humedad del aire. La lluvia salpicaba contra su rostro encapuchado, pero no lo hizo. La sensación en su pecho era más fuerte ahora, tirando de él hacia él. Treine como una cuerda invisible. Milo
Sabía que no se suponía que debía entrar en él. Solo en la selva. Su padre se lo había dicho. Innumerables veces sobre los peligros, senderos resbaladizos, arroyos crecidos. Desorientación. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, la selva no era. Despertaba su curiosidad. Lo estaba llamando. A algo más profundo, algo que él no pudo explicarlo, incluso si lo hubiera tenido palabras. El sendero que se adentra en el bosque. Estaba embarrado, sus botas dejaban pequeñas huellas con cada paso. El dosel arriba proporcionó algo de refugio de la lluvia, aunque todavía se encuentran gotas gruesas. Se abrieron paso, aterrizando sobre su capó, con suaves chapoteos. Los sonidos habituales de la selva quedó silenciada por la lluvia, creando un silencio inquietante roto solo por el goteo rítmico del agua de hojas. Milo se aferró a sus binoculares de juguete, ajustado, más por comodidad que por cualquier otra cosa. Uso práctico. El peso familiar en sus pequeñas manos le dieron valor mientras él se aventuró más allá de lo que jamás había ido antes. Mientras caminaba, el extraño. La sensación en su pecho se hizo más fuerte. No era miedo, aunque tal vez debería serlo. Haber sido. Era una urgencia. Algo. Lo necesitaban. Algo les esperaba. Él. La lluvia comenzó a disminuir ligeramente, permitiendo más sonidos naturales de la selva para filtrar a través. Los pájaros llamaban a cada uno. Otra, oculta entre la frondosa vegetación de arriba. En algún lugar a lo lejos, una rama se agrietó bajo el peso de algo invisible. Criatura. Y luego otro sonido. Diferente, equivocado. Milo se congeló, su cabeza, inclinándose ligeramente mientras intentaba atraparlo. Otra vez. Allí, un gemido, débil y doloroso, proveniente de algún lugar fuera de la camino principal. Sin dudarlo, se giró hacia ella, moviéndose con cuidado a través de la maleza. Enredaderas espinosas atrapadas en su impermeable, pero no les prestó atención. Los gemidos se hicieron más fuertes. No era un sonido humano. Era un animal sufriendo. El corazón de Milo latía con fuerza contra sus costillas, mientras apartaba un gran helecho y veía lo que había más allá. El terreno fangoso se inclinaba, descendiendo hacia un pequeño barranco. Y en él, en el fondo, medio enterrada en el barro, se distinguía una forma. Una figura grande con pelaje enmarañado por la lluvia. Y tierra. Un perro, un pastor alemán, simplemente. Como scout, pero real y herida y aterrorizado. Incluso desde donde estaba, Milo pudo ver las crueles cuerdas que lo ataban. Las patas del perro, desgarrándose la carne. Alguien lo había hecho deliberadamente. Alguien había traído esta hermosa animal en lo profundo de la selva, atado, y lo dejó morir. El trueno retumbó arriba, pero Milo apenas lo oyó. Todo. En lo único en que podía concentrarse era en los ojos del perro, ámbar y lleno de un dolor que se fue más allá del sufrimiento físico. Esos ojos, encerrado con el suyo. Y en ese momento, algo pasó entre ellos. Reconocimiento, una súplica. Los dedos de Milo apretó alrededor de sus binoculares de juguete. Por primera vez en su vida, deseó. Tenía palabras. Deseaba poder llamar. Ayuda o dile al perro que todo estaría bien. Pero no necesitaba palabras. En realidad no, porque algunas cosas funcionan más profundo que el lenguaje. Sin un segundo. Milo pensó y comenzó a bajar la pendiente resbaladiza hacia el atrapado animal. El barro le succionaba las botas, casi lográndolos con cada paso. Perdió el equilibrio 2 veces y se deslizó varios pies antes de recuperar su terreno. La lluvia comenzó a caer con más fuerza.
una vez más, haciendo que el descenso sea aún más traicionero. Pero Milo no dio marcha atrás. No podía. No con esos ojos color ámbar, observando cada uno de sus movimientos, sosteniendo un destello de lo que pudo haber sido esperanza. De vuelta en la cabaña, la señora Patterson se despertó de su siesta con un sobresalto. Resopló. Abrió los ojos parpadeando, ajustándose a la tenue luz de la tarde lluviosa. El televisor seguía encendido, emitiendo un programa de cocina. Mostrar que no recordaba haber seleccionado. Milo, llamó, incorporándose. Más recto. Milo, querido, ¿dónde estás? La casa permaneció en silencio, salvo por el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Un frío pavor se instaló en su estómago mientras ella se levantó, revisando la cocina, el baño, la habitación de Milo, todo vacío. Los ojos se posaron en la puerta trasera, ligeramente. Frasco. El gancho donde el amarillo de Milo. El impermeable debería haber estado vacío. Ese era el lugar para sus botas de goma. ¡Oh! No, susurró, mientras sus manos volaban hacia su boca. ¡Oh, Dios mío, no! Con dedos temblorosos, extendió la mano hacia él. Llamé por teléfono y marqué el número de Jake. Millas. Lejos, en lo profundo de otra parte en la jungla, la radio de Jake cobró vida con un crujido. Justo cuando su teléfono empezó a sonar. 2 emergencias a la vez, una de la estación sobre excursionistas atrapados por el alza. Aguas, y uno de casa sobre su hijo desaparecido. La lluvia caía desde el cielo oscurecido como si los cielos ellos mismos lloraban, sin darse cuenta de la niño pequeño que desafió los elementos, impulsado por una fuerza más fuerte que el miedo, avanzando constantemente hacia una criatura que lo necesitaba más que nada en el mundo. Y en algún punto intermedio entre ellos, algo milagroso estaba a punto de suceder. Desplegar. El lodo en el fondo el barranco era más grueso que cualquier cosa Milo que jamás había sentido. Se le pegó a las botas, como pegamento, haciendo que cada paso sea una lucha. Su pequeño cuerpo temblaba mientras la lluvia se filtraba a través de los huecos de su impermeable, pero él siguió adelante. El pastor alemán no se había movido, salvo por la ligera elevación y la caída de su pecho, demostrando que era todavía vivo. A medida que Milo se acercaba, el horror absoluto de lo que se había hecho. Este animal se hizo evidente. Cuerdas gruesas. Estaban envueltos alrededor de las 4 patas, así que, apretados habían cortado en el pelaje y piel. El alambre había sido retorcido alrededor de el hocico del perro, aunque no lo suficientemente ajustado para impedir completamente la respiración. Alguien. No solo habían abandonado a este perro. Lo habían hecho. Lo torturé primero. Los ojos del perro. Seguía cada movimiento de Milo, pero no hubo agresión, ni gruñidos ni soporte de los dientes, solo agotamiento y un dolor tan profundo que parecía irradiar desde cada centímetro de su cuerpo. Una de sus espaldas. Las piernas yacían en un ángulo extraño, claramente roto. Milo se arrodilló junto al animal. Sus pequeñas manos temblaban. De cerca, él se podía ver que no era una mascota cualquiera. El perro era enorme y de porte noble, que hablaba de buena educación y entrenamiento. Su pelaje, a pesar de estar enmarañado con barro, mostraba indicios del rico negro y coloración bronceada de un alemán de pura raza. Pastor. Oye, susurró Milo, su voz, tan suave que apenas se oía. Por encima de la lluvia. Fue la primera palabra que pronunció. No habíamos hablado en semanas. Las orejas del perro. Se estremeció al oír el sonido. Esos ojos color ámbar, nublado por el dolor, parecía concentrarse más
fijamente en el niño pequeño arrodillado. Junto a él. Milo extendió lentamente la mano, su dedos suspendidos a centímetros del perro. Cabeza. El animal podría haber mordido. Él podría haber mordido a esos pequeños dedos en su dolor y miedo. En cambio, permaneció completamente quieto, como si comprender que este niño no significaba nada. Dañar. Cuando los dedos de Milo finalmente hicieron contacto con el pelaje mojado del perro, algo extraordinario sucedió. El animal dejó escapar un suave gemido, no de dolor, pero de alivio, como si hubiera sido esperando este suave toque, un pequeño acto de bondad en un mundo que solo le había demostrado crueldad. Te ayudaré, susurró Milo, las palabras. Ahora me resulta más fácil. Lo prometo. Él sacó sus binoculares de juguete de alrededor su cuello y los apartó. Con sus dedos pequeños, comenzó a trabajar en él. Cuerdas alrededor de las patas delanteras del perro. Los nudos estaban apretados, empeorados por él. Lluvia, y el perro lucha por liberarse. Las uñas de Milo se rompieron cuando él intentó aflojarlos, pero no lo consiguió. Arriba. La cuerda era demasiado gruesa, los nudos demasiado complejo para los dedos de un niño de 5 años. La frustración burbujeó en el pecho de Milo. Pero se lo tragó. Tenía que ser de otra manera. Miró a su alrededor. Barranco y divisé una roca afilada que sobresalía desde la pared fangosa. Con cuidado, se dirigió hacia allí y comenzó a trabajar para aflojarlo. La roca era más grande que esperaba que fuera casi del tamaño de su puño, con un borde dentado que podría cortar a través de la cuerda. Mientras trabajaba para liberar a la roca, Milo se percató de los sonidos de arriba. La lluvia. Voces, múltiples voces. Cada vez más cerca. No puede haber ido muy lejos. Una voz masculina gritó: «Sepárense. Revisa todos los caminos». Esa era la de su padre. Voz, tensa por el pánico y el miedo. Milo. Se congelaron. Si lo encontraban aquí, lo llevarían a casa antes de que pudiera liberarse. El perro. El animal moriría solo y atrapado en este barranco fangoso. La roca. Se liberó repentinamente, enviando a Milo cayendo hacia atrás en el barro. Volvió corriendo al lado del perro, ahora completamente cubierto de lodo, pero sosteniendo su herramienta de corte improvisada. El perro lo observaba con esos ojos inteligentes. Y Milo juraría que vio comprensión allí. Este animal lo sabía. Lo que estaba sucediendo. Sabía que un niño pequeño y valiente, era su única esperanza. Milo comenzó a serrar la cuerda alrededor de la pata delantera derecha del perro. El borde de la roca era más agudo de lo que había esperado, y la cuerda mojada comenzó a deshilacharse casi inmediatamente. Hebra por hebra, comenzó a ceder. Ahí lo veo. Pistas. Gritó otra voz desde en algún lugar arriba. El corazón de Milo latía con fuerza, pero no se detuvo. No podía detenerse. La primera cuerda se rompió y el perro. La pata delantera se soltó. Inmediatamente, la circulación comenzó a regresar a la extremidad, y el animal gimió suavemente. De acuerdo, susurró Milo, pasando al siguiente. Cuerda. Casi llegamos. Las voces eran cada vez más cerca. Los haces de luz de las linternas barrían a través de los árboles sobre el barranco, creando sombras danzantes en la penumbra. Luz de la tarde. La segunda cuerda demostró más terco. Era más grueso y los bracitos de Milo se estaban cansando. Tenía las manos en carne viva de tanto agarrarlas. Roca afilada, pero él siguió serrando y de un lado a otro, de un lado a otro.
Milo. De Jaque. La voz resonó por toda la selva, más cerca. Ahora más que antes. Milo, si puedes oír. Yo, grita. A Milo se le hizo un nudo en la garganta. Quería llamar a su padre. Quería sentir esos brazos fuertes envolviéndome a su alrededor y llevarlo a un lugar seguro, pero todavía no. No hasta que termine lo que él había comenzado. La segunda cuerda se rompió, con un sonido como un disparo en el silencio. Barranco. Las patas delanteras del perro ahora estaban libre, y levantó ligeramente la cabeza, como si estuviera probando su renovada movilidad. Avanzando rápidamente ahora, Milo atacó él. Cuerda alrededor de las patas traseras del perro. Uno era aún más grueso, enrollado alrededor de ambos. Piernas juntas. Pero la afilada roca estaba haciendo su trabajo, y Milo había encontrado su ritmo. Por encima de ellos, el grupo de búsqueda estaba. Se acercaba. Podía oír varios conjuntos de pasos, el crujido de sucursales, las llamadas urgentes de vuelta y adelante entre los buscadores. Aquí. Alguien gritó, las vías conducen a este barranco. Milo contuvo la respiración. Su garganta, pero no dejó de cortar. La cuerda estaba casi terminada. Solo unas pocas más golpes. El perro pareció sentir la urgencia también. A pesar de su dolor y agotamiento, comenzó a cambiar su peso, preparándose para moverse una vez que sus piernas eran libres. Con un último y desesperado intento, vio. De la roca, la gruesa cuerda se partió. Las patas traseras del perro estaban libres, aunque el roto quedó inservible. Pero allí todavía tenía el alambre alrededor del hocico. Milo extendió la mano hacia el metal retorcido y inmediatamente sentí lo apretado que había estado. Herida. Esto sería imposible de cortar. Con su roca. Tendría que desenroscar. Con cuidado sin lastimar al perro. Más. Creo que veo algo abajo. Allí. La voz de Jaque provenía directamente de allí. Encima de ellos ahora. Milo levantó la vista para ver la silueta de su padre al borde de el barranco, iluminado a contraluz por el cielo gris. Otras figuras se unieron a él. La señora Patterson, varios vecinos y dos otros guardaparques. Milo, Jaque llamó. Abajo. ¿Estás herido? Milo abrió su. Intenté responder con la boca, pero no me salieron las palabras. En cambio, se volvió hacia el perro y comenzó a trabajar en el alambre alrededor de su hocico. Sus pequeños dedos eran torpes. Con frío y miedo, pero gradualmente él comenzó a aflojar la cruel atadura. ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahí abajo?, oyó decir a la señora. Patterson preguntó. Hay un animal, dijo uno. Dijo uno de los guardabosques, brillando su linterna hacia abajo en el barranco. Un gran. Por lo que parece, es un perro. Jesús. Cristo, susurró Jaque. Que alguien llame. El veterinario. Ahora por fin llegó el cable. Libre, y la boca del perro se abrió para él. Primera vez en lo que debieron ser días. Jadeaba con dificultad, con la lengua fuera, mientras saboreaba la libertad. Milo puso una manita en la cabeza del perro, sintiendo la calidez de su pelaje bajo la palma de su mano. El animal lo miró con algo que trascendió la gratitud. Fue reconocimiento. Un alma reconociendo. Otro. Volveré por ti, Milo. Susurró, aunque sabía que los adultos nunca dejaría que el perro se quedara en este barranco. Jaque apareció a su lado, tras haber descendido en rapel al barranco, con una cuerda. Su rostro era una máscara de alivio, ira y asombro, todo a la vez. Milo, ¿en qué estabas pensando?, exigió, pero su voz era suave mientras él lo atrajo hacia sus brazos. Tú. Nos aterrorizamos.
Milo enterró su rostro en el pecho de su padre, de repente. Exhausto. La adrenalina que había lo llevó a través del rescate fue desvaneciéndose, dejándolo frío y temblando. El perro, susurró Milo. Alguien resultó herido. Él es malo. Jake miró al alemán. Pastor, recogiendo las cuerdas cortadas, el cable retorcido, las señales evidentes de abuso. Apretó la mandíbula con ira. ¿Y ves eso, amigo? Vamos a ayudarte. Él también. De acuerdo, pero primero, necesitamos... Sáquenlos a los dos de aquí. Más cuerdas. Fueron bajados al barranco. 2. Los guardabosques vinieron a ayudar con la perro herido mientras Jake aseguraba a Milo en un arnés de seguridad. El perro intentó ponerse de pie. A medida que los guardabosques se acercaban, pero la pierna rota cedió inmediatamente. Miró ansiosamente hacia Milo, como si tenía miedo de que el niño lo estuviera abandonando. Está bien, dijo Milo en voz baja mientras Jake se prepararon para sacarlo del barranco. Te van a ayudar. Te lo prometo. Sucedió algo extraordinario. Entonces el perro, a pesar de su dolor y agotamiento, a pesar de ser manipulados por extraños, permaneció tranquilo. Sus ojos permanecieron fijos en Milo hasta que el niño desapareció por el borde del barranco. Cuando llegaron a la arriba, Milo estaba envuelto en mantas calientes y mimado por la señora Patterson, quien alternaba entre regañarlo y abrazándolo. Los otros buscadores, reunidos alrededor, todos hablando a la vez, sobre la increíble escena que tenían presenciado. Pero la atención de Milo estaba centrado en el barranco donde los guardabosques estaban asegurando cuidadosamente el perro herido en un arnés de rescate. El animal era enorme, fácilmente de 80 libras, y trasladarlo no sería tarea fácil. Doctor, Martínez está esperando en la clínica, dijo uno. De los buscadores informaron. Ella es preparado para realizar cirugías de trauma en caso necesario. Jake se arrodilló junto a su hijo, estudiando él. Cara pequeña y fangosa que parecía tanto como la de su difunta esposa. Milo, te necesito para decirme la verdad. ¿Cómo lo supiste? ¿Ese perro estaba ahí abajo? Milo miró hacia arriba, a su padre con esos grandes ojos expresivos. ¿Cómo podría explicarlo? ¿La extraña atracción que había sentido? La certeza de que algo lo necesitaba, él. Un aleteo en su pecho que lo había llevado a través de la lluvia y hacia la selva. Y lo oí llorar, dijo Milo simplemente. Jake miró hacia el barranco donde, finalmente, el perro estaba siendo levantado. Seguridad. La distancia desde donde están. Se colocó en el lugar donde había estado el animal. La cantidad de atrapados era considerable. La lluvia y la espesa vegetación debería haber amortiguado cualquier sonido. Sonido. Sin embargo, de alguna manera su hijo de 5 años había oído a una criatura en apuros y arriesgó todo para ayudar. Como él. El pastor alemán pasó junto a ellos en una camilla improvisada, con la cabeza girada hacia Milo. Sus ojos se encontraron una vez más. Tiempo, y Jake podría haber jurado que vio. La cola del perro intenta un débil movimiento. ¿Qué le va a pasar a Milo? Preguntó. Primero, el doctor Martínez hará. Claro que está bien, respondió Jake. Entonces, intentaremos averiguar de dónde viene. ¿Y quién le hizo esto? ¿Podemos visitar? ¿A él? Jake miró a su hijo. De verdad. Lo miró. En el espacio de uno. Por la tarde, algo había cambiado en Milo. Había un brillo en sus ojos que no había estado allí desde la muerte de Emma. Sentido de propósito. Sí, amigo, dijo Jake. Dijo, acercándolo más. Podemos visitar.
A él. Mientras regresaban a través del selva, Milo se aferró a sus binoculares de juguete. Y pensó en ojos color ámbar y gentiles. Espíritus. Pensó en la crueldad y bondad sobre las cuerdas que atan y el amor que libera. Tras ellos, el barranco permanecía vacío, excepto por el corte. Cuerdas y alambre retorcido. Evidencia de ambos. Lo peor y lo mejor de la humanidad se hizo realidad. En un agujero fangoso en medio de en ningún lugar. Pero el perro ya estaba a salvo, y de alguna manera eso hizo que todo lo demás soportable. Lo que ninguno de ellos sabía era que esto era solo el comienzo. El pastor alemán que habían rescatado no era animal común y corriente, y la gente que tenía abandonarlo en la selva no lo haría. Se rinde fácilmente. La etiqueta metálica oculta. Debajo de su pelaje enmarañado guardaba secretos que los pondría a todos en peligro. Y en algún lugar entre las sombras, unos ojos observaban. El grupo de rescate desaparece en él. Jungla, calculando su próximo movimiento. Doctor. La clínica veterinaria Martínez se encontraba en él. Tranquila calle principal de Whispering Vale. Sus alegres paredes amarillas y flores. Cajas que no dan ninguna pista del drama que estaba a punto de desarrollarse en el interior. Los ancianos. El veterinario había estado ejerciendo durante más de 30 años, pero ella nunca había visto nada parecido al pastor alemán, que entró apresuradamente por sus puertas que tarde lluviosa. Consíguelo en él. Mesa de examen, instruyó. Guardabosques que llevaban el equipo improvisado. Camilla. Con cuidado ahora, esa pierna trasera. Definitivamente está roto. Jaque estaba de pie cerca. La puerta con Milo presionado contra su lado, ambos todavía húmedos de la lluvia. Los ojos del niño nunca se apartaron de la perro herido mientras la doctora Martínez comenzaba su examen. Dulce Jesús, dijo el veterinario. Susurró mientras absorbía toda la extensión de las lesiones de los animales. Las quemaduras de la cuerda. Alrededor de sus piernas había profundas, algunas infectadas por días de exposición al barro y humedad. Sus costillas se veían claramente a través de su pelaje enmarañado. No había comido en al menos una semana, posiblemente más. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Atención. A pesar del dolor y agotamiento, había una inteligencia allí que parecía casi humano. Esto era. No es un perro callejero cualquiera. Quienquiera que haya hecho esto lo sabía. Lo que estaban haciendo, dijo el doctor Martínez. En voz baja a Jaque. Estos nudos, la forma. Las cuerdas estaban colocadas, esto era. Tortura metódica. Milo dio un paso hacia adelante, su pequeña mano extendiéndose hacia la cabeza del perro. Las orejas del animal se enderezaron al acercarse, y esa extraña la calma volvió a apoderarse de él. Está bien, chico, susurró Milo. Estás a salvo. Ahora. La cola del perro se movió débilmente y intentó levantar la cabeza hacia él. Voz de niño. Extraordinario, dijo el doctor. Martínez murmuró, has sido agresivo. Hacia todos los demás, pero con tu hijo. Tienen una conexión, dijo Jaque. Dijo, todavía tratando de entender lo que él lo había presenciado en el barranco. Como el doctor. Martínez trabajó para limpiar el perro. Heridas, hizo un descubrimiento que cambiarlo todo. Oculto debajo del el espeso y enmarañado pelaje alrededor de su cuello era algo duro y metálico. ¡Ay! Algo aquí, dijo con cuidado. Separando el pelaje. Parece una etiqueta de algún tipo. Pero este no era un día cualquiera. Placa de identificación para perro con nombre y número de teléfono. Lo que el doctor Martínez extrajo de la
El pelaje enredado era un pequeño disco de metal no más grande que una moneda de 25 centavos con extraños símbolos grabados en su superficie. Números. Y letras que no formaban ninguna patrón reconocible. Jake se inclinó hacia adelante. Una mirada más de cerca. Ese no es un perro cualquiera. Etiqueta que he visto. Los símbolos aparecieron. Ser algún tipo de código. Una serie de números seguidos de letras que significaban nada para nadie en la habitación. Pero allí, ¿había algo oficial al respecto? ¿Algo que sugiriera gobierno o participación militar? Tendré que mantener. Lo dejó allí de la noche a la mañana, dijo el doctor Martínez, dejando de lado la etiqueta misteriosa. Tal vez más larga. Esa pierna necesita cirugía, y él está gravemente deshidratado, pero es fuerte. Lo logrará. Milo tiró de la camisa de papá. ¿Podemos quedarnos con él? ¿Amigo? Él necesita descansar, y tú también. Volveremos mañana. Lo prometo. ¿Cómo? Se prepararon para irse, el perro intentó. Volvió a levantar la cabeza, buscando a Milo. El niño corrió de vuelta al examen. Mesa y suavemente colocó su mano sobre la cabeza de animales. Volveré, dijo. Susurró. Yo. Promesa. Algo pasó entre ellos. En ese momento, un vínculo que trascendió especie y circunstancia. El perro. Los ojos color ámbar sostuvieron la mirada de Milo durante un largo rato. Momento antes de que el agotamiento finalmente se apoderara de él. A él. La mañana siguiente trajo consigo claridad. Cielos y sol, un contraste dramático. A la tormenta del día anterior. Milo se despertó. Temprano, se vistió y estaba esperando junto a la puerta principal cuando Jake llegó. Abajo a tomar un café. De alguien. Ansioso, Jake sonrió, aunque sintió él la misma urgencia por comprobar que sus rescatados amigo llegaron a la clínica para encontrar al doctor Martínez ya en el trabajo. Una taza de café en una mano y el misterioso etiqueta metálica en el otro. He estado estudiando esto toda la noche, dijo. Sin preámbulo. Estos símbolos son. No es aleatorio. Esto es algún tipo de sistema de identificación, pero no civil. ¿Militares? Preguntó Jake. Esa sería mi. Supongo, pero nunca he visto nada igual. Él. Se trasladaron a la zona de recuperación, donde el pastor alemán yacía sobre un suelo suave. Cama, su pierna rota ahora enyesada. Estaba despierto y su cabeza inmediatamente se giró hacia el sonido de sus voces. Cuando vio a Milo, todo su comportamiento cambió. Su cola comenzó a moverse con un ritmo constante contra la manta y trató de sentarse. Arriba. Tranquilo, muchacho, dijo el doctor Martínez. Estás. Aún no estoy preparado para eso. Milo se acercó lentamente y se arrodilló junto a la cama. El perro frotó su mano y por primera vez, desde el rescate, parecía realmente en paz. ¿Has pensado en un nombre para él? Preguntó el doctor Martínez. Milo parecía en esos inteligentes ojos color ámbar y lo pensó. Este no era un perro cualquiera. Este era un superviviente, un luchador que soportó una crueldad inimaginable y aún así encontré la fuerza para confiar. Max Milo, dijo en voz baja. Se llama Max. Él. Las orejas del perro se enderezaron al oír el sonido, como si él aprobó su nueva identidad. Doctor. Martínez acababa de abrir la boca para responda cuando la puerta principal de la clínica. Sonaron las campanas. Todos se volvieron para ver a una mujer entrando, alto, de rasgos afilados, vestido con un traje negro caro que parecía fuera de lugar en su pequeño pueblo. Bien. Buenos días, dijo la mujer, su voz
Impecable y profesional. Estoy buscando. El doctor Martínez. Ese soy yo, el veterinario, respondió, acercándose instintivamente a la cama de Max. Mi nombre es la agente Sarah Cross. Trabajo en la división de recuperación de animales. Ella mostró una placa demasiado rápido para cualquiera puede leer con claridad. Lo entiendo. Estás tratando a un pastor alemán que fue encontrado ayer. Jake dio un paso adelante, sus instintos de ranger pateando. Algo en esta mujer no me convenció. Se siente bien. Y estás aquí porque el animal en cuestión forma parte de un proyecto en curso. Investigación. Estoy aquí para tomar custodia de él. ¿Investigación sobre qué? Doctor. Martínez exigió. La sonrisa del agente Cross. Era frío y practicado. No estoy en libertad para discutir los detalles, pero yo puedo asegurarle que el animal recibirá cuidado adecuado. Max se había ido por completo, aún al oír la voz de la mujer. Sus orejas estaban aplastadas contra su cabeza, y un gruñido bajo retumbó en su pecho, el primer sonido agresivo que tenía. Hechos desde el rescate. Milo parecía entre Max y la extraña mujer, percibiendo la angustia del perro. Él no lo hace. Como ella, le susurró a su padre. Necesito ver alguna identificación. Jake dijo con firmeza, y quiero saber qué tipo de investigación se requiere. Alejar a un animal maltratado de atención veterinaria. Agente Cross. Su expresión se endureció. Señor, no creo que... Ya lo entiendes. Esto es una cuestión de seguridad nacional. El animal viene con yo ahora. La doctora Martínez cruzó los brazos. Sobre mi cadáver. Este perro está en estado crítico. Trasladarlo ahora podría. Mátalo. Entonces ese es un riesgo que tendremos. Tomar. Los gruñidos de Max se hicieron más fuertes y intentó ponerse de pie a pesar de sus lesiones. Todo su cuerpo estaba tenso, listo para luchar a pesar de su debilitamiento. Condición. Milo puso su mano sobre la de Max. Cabeza. E inmediatamente el perro se calmó. Ligeramente, aunque sus ojos nunca se apartaron. Agente Cross. Hay algo que estás. No nos lo dicen, dijo Jake. Ningún federal. El agente aparece 12 horas después de que lo rescatamos. Un perro, a menos que haya algo más. Historia. El agente Cross metió la mano en su chaqueta y por un momento Jake se tensó. Me preguntaba si iba a buscar un arma. En cambio, sacó un teléfono móvil. Estoy pidiendo refuerzos, dijo. Fríamente. Puedes entregar el animal. Voluntariamente, o podemos hacerlo a la fuerza. Forma. Espere, dijo el doctor Martínez, escogiendo. Levantó la etiqueta metálica de su escritorio. Tal vez. Esto ayudará a explicar las cosas. Encontramos. Esto es culpa suya. Los ojos del agente Cross se clavaron en él. En la etiqueta y toda su actitud. Cambió. Ella dio un paso adelante, su mano extendida. ¿Dónde exactamente? ¿Encontrar eso escondido en su pelaje? ¿Qué? ¿Qué significa? En lugar de responder, el agente Cross intentó agarrar la etiqueta. Doctor Martínez. Retiró la mano, manteniéndola fuera de alcanzar. Creo que necesitas empezar a decirlo. Dinos la verdad, dijo Jake. ¿Qué es eso? Perro, ¿y por qué lo deseas tanto? El teléfono de la agente Cross vibró y ella lo miró brevemente. Lo que sea que ella vio. Eso hizo que su rostro palideciera. No tienes idea de lo que habéis conseguido vosotros mismos. Dentro, dijo en voz baja. Ese animal vale más que todo este pueblo, y hay personas que harán cualquier cosa para recupéralo. A la gente le gusta quien quiera que haya atado.
¿Lo dejó morir?, preguntó Milo, hablando por primera vez desde él. La mujer había llegado. El agente Cross miró al niño pequeño con algo que podría haber sido una sorpresa. Niño inteligente. Sí, a la gente le gusta exactamente eso. Máximo. Se puso de pie con dificultad, ignorando su pierna rota y el dolor que debe haber causado. Se posicionó entre Milo y el agente Cross, sus púas. Aumentó. Me está protegiendo, dijo Milo, comprendido con asombro. Y no tienes ninguna. No tengo ni idea de por qué, dijo el agente Cross. Doctor Martínez, te voy a hacer una pregunta más. Tiempo. Entrega esa etiqueta y aléjate del animal. No. La sola palabra provino de Milo, dicho con un tono tranquilo. Fuerza que sorprendió a todos en él. Habitación. Se levantó y se acercó a Max. Una manita descansando sobre el perro. Cabeza. Él está herido y asustado, y tú estás empeorando las cosas. Lo que quieras con. Para él, la respuesta es no. Agente Cross miró fijamente al niño de 5 años que estaba enfrentarse a un agente federal sin un rastro de miedo en su voz. Hijo, tú. No entiendo. Entiendo que alguien lo lastimó mucho y lo abandonó. Morir. Entiendo que tiene miedo de. Tú y yo entendemos que a veces los adultos mienten. Jaque sintió una oleada de orgullo mezclado con terror. Su hijo era encontrar su propia voz, pero ¿a qué precio? El teléfono del agente Cross volvió a vibrar. Tiempo, cuando leyó el mensaje, el rostro se puso blanco. Vienen, dijo ella. Susurró, más para sí misma que para cualquier otra persona. Jesucristo, son. Ya viene. ¿Quién viene? Doctor Martínez exigió. El agente Cross miró alrededor de la habitación en el perro herido, en el niño pequeño que lo protegía, en él. Adultos que no tenían ni idea de lo que tenían. Tropezó con la gente que lo hizo. Lo que él es, dijo finalmente. Y confía. Ellos no son tan pacientes como yo. Afuera, el sonido de los vehículos que se detenían. Entrar al estacionamiento de la clínica podría ser escuchado. Varios vehículos por el sonido de él. Los gruñidos de Max se volvieron más intensos, y trató de moverse hacia el frente de la clínica a pesar de sus lesiones. Atrás. Puerta, dijo Jaque rápidamente. ¿Hay una puerta? ¿Puerta trasera? El doctor Martínez asintió. A través de la cirugía, pero ¿dónde estamos? ¿Vas a ir? La cabaña de mi abuelo. Jaque dijo. En lo profundo de las montañas. Sí. Estas personas son tan peligrosas como ella. Dice, necesitamos encontrar a Max y Milo. Un lugar seguro. El agente Cross miró. Ellos con algo que podría haber sido respeto. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Contra. Entonces tal vez sea hora de que lo digas. Nosotros, respondió Jaque. Afuera, puertas de los autos. Se cerró de golpe y el sonido de las botas sobre la grava. Se oía como se acercaban a la clínica. No hay tiempo, dijo el agente Cross. Pero, si quieres quedarte con ese niño y ese perro vivo, tienes que correr ahora. Milo miró a su padre con completa confianza. No podemos dejar a Max. Jaque se llevó la pelota. Levantó a su hijo mientras el doctor Martínez agarraba un bolsa de suministros médicos. Max, a pesar de su pierna rota, cojeaba con determinación. Junto a ellos mientras se dirigían hacia atrás. Salida. Detrás de ellos, el agente Cross permaneció en la sala principal, enderezándola chaqueta y preparándose para enfrentar a quien quiera que fuera, entrando por esa puerta principal. Mientras ellos, Jaque se escabulló por la parte trasera de la clínica.
Se divisaron varios SUV negros. Rodeando el edificio. Hombres de negro. Los trajes estaban saliendo, y ninguno de ellos. Parecían estar interesados en un conversación pacífica. El misterio de Max estaba profundizando y Jake tenía la sensación de hundimiento de que su tranquila vida en el velo susurrante estaba a punto de cambiar. Para siempre. Cualquiera que sea el secreto del perro. Lo llevaba consigo, valía la pena matar por ello. De alguna manera, su hijo de 5 años se había convertido en lo único que se interpone entre un animal herido y las personas que querían. Para silenciarlos a ambos. La antigua mina. Camino que conducía a la casa del abuelo de Jake. La cabaña no se había usado en años. Maleza. Creció a través de grietas en el asfalto y las ramas caídas hicieron el viaje. Traicionero, pero era su única esperanza de permanecer oculto. El camión de Jake rebotó violentamente sobre cada bache. Y en el asiento trasero, el doctor Martínez intentó mantener. Max se mantuvo estable mientras Milo sostenía al perro. Cabeza en su regazo. ¿Cuánto falta? Doctor. Martínez preguntó, revisando los vendajes de Max. Por tercera vez en 10 minutos. Otra milla, respondió Jake, con los ojos fijos en el suelo. Revisando constantemente el espejo retrovisor. En busca de señales de persecución. La cabaña. Completamente fuera de la red. Sin electricidad. No hay servicio telefónico. Si tenemos suerte, ellos. No se me ocurrirá mirar allí. Max gimió. Suavemente mientras el camión chocaba contra otro profundo bache. Su pierna rota le estaba causando problemas. Dolor evidente, empeorado por la brusquedad. Conducir. Milo le acarició la cabeza suavemente, susurrando palabras de consuelo. Está bien, chico. Ya casi llegamos. Vas a estar a salvo. Los ojos ámbar del perro permanecieron fijos en el rostro de Milo, encontrando consuelo en él. La presencia del niño, incluso mientras el dolor lo atormentaba. Su cuerpo. El doctor Martínez sacó misteriosa etiqueta de metal que había agarrado antes de su escape. En la tenue luz de el interior del camión, lo extraño. Los símbolos parecían cambiar y transformarse, pero ella sabía que eso era solo producto de su imaginación. Descontrolado. Jake, necesito decirte algo, dijo en voz baja. Cuando eso. La mujer vio esta etiqueta, la reconoció. Inmediatamente. Sea lo que sea, no lo es. Solo un número de identificación aleatorio. ¿Qué crees que significa? Creo que Max no es solo un perro que fue maltratado y abandonado. Creo que él era parte de algo lo suficientemente grande que hay gente dispuesta a matar para conseguirlo. Atrás. Llegaron a la cabaña justo cuando el sol se estaba poniendo tras las montañas. Era una pequeña estructura rústica construida de troncos y piedras, enclavados entre altos pinos. Árboles que proporcionaban camuflaje natural. El abuelo de Jake lo había construido como un refugio de caza hace décadas, cuando las montañas eran verdaderamente salvajes. Jake ayudó al doctor Martínez a llevar a Max adentro, mientras Milo corría delante para abrir las puertas. La cabaña olía a madera vieja y polvo, pero hacía calor y estaba seco. Jake encendió un hornillo de aceite. Lámpara, proyectando sombras danzantes sobre él. Paredes. Hay una cama en la habitación de atrás. Jake dijo, podemos hacer que Max se sienta cómodo. Allá. Mientras acomodaban al perro herido. Sobre un montón de viejas colchas, el comportamiento de Max comenzó a cambiar. Sus orejas se enderezaron y levantó la cabeza a pesar de su agotamiento. Algo lo había atrapado. Atención. ¿Qué pasa, muchacho? Milo preguntó,
arrodillándose a su lado. Max dejó salir un suave gemido y trató de llegar a sus pies. Su pierna rota no lo sostendría. Su peso, pero siguió intentándolo. Sus ojos, fijo en algo que solo él podía ver o escuchar. «Está sintiendo algo», dijo el doctor. Martínez dijo, «Los animales tienen instintos». «No lo entendemos». Jake se mudó a la ventana y miró hacia afuera a través del polvoriento cristal. El bosque parecía tranquilo. Suficiente, pero algo no se sentía bien. Sonidos habituales de la tarde, el canto de los pájaros. Los insectos que cantaban estaban ausentes. El bosque. Estaban demasiado callados. «Necesitamos hablar de». «¿Qué sucederá después?», preguntó el doctor Martínez. «Max necesita atención médica adecuada, y nosotros. No puede permanecer oculto para siempre. Primero, nosotros. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos». Respondió Jake. «Esa mujer, la agente Cross, ella sabía más de lo que era diciéndonos». Milo había estado callado durante este intercambio. Su atención se centró completamente sobre Max. El perro finalmente se acomodó de nuevo, pero permaneció alerta. Sus orejas se mueven constantemente mientras él. Sonidos monitoreados desde el exterior. «Papá». Milo dijo de repente. «Creo que Max es intentando decirnos algo». «¿Qué hago?» «¿Te refieres a...?» Él sigue mirando puerta, luego me miró de nuevo, como si me estuviera advirtiendo. «A nosotros». Jake sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Columna vertebral. Su hijo tenía una conexión inusual con los animales, pero esto se sentía diferente. Esto parecía urgente. Fue entonces cuando oyeron eso. El sonido lejano de los motores. Varios vehículos se mueven lentamente a lo largo. El antiguo camino minero. «Nos encontraron». El doctor Martínez susurró. Jake se enfureció. La lámpara de aceite, sumiendo la cabina en oscuridad. A través de la ventana, él podía ver los faros parpadeando entre los árboles, todavía a por lo menos un cuarto de milla de distancia, pero cada vez más cerca. «¿Cómo es eso posible?», se preguntó en voz alta. «Este lugar no está en cualquier mapa». Max se puso de pie con dificultad. De nuevo, esta vez con más determinación. A pesar de su pierna rota, cojeando, se dirigió hacia la puerta trasera de la cabaña, mirando por encima del hombro a Milo como si decir, «Sígueme». Él conoce una manera. «Fuera», dijo Milo con seguridad. «Milo. Es solo un perro». «No lo sabe, papá. No es solo un perro. Míralo». Jake miró, y lo que vio lo hizo. Cuestionaba todo lo que creía saber sobre animales. Los ojos de Max contenían una inteligencia que era casi humana. No fue instinto ni entrenamiento. Esto fue pensamiento y planificación conscientes. «Hay algo que no le he contado, doctor», Martínez dijo de repente. «Cuando yo estaba al examinar a Max, encontré cicatrices quirúrgicas. Cicatrices. Alguien le operó el cerebro». Sí. Los faros se acercaban. Ahora, y el sonido de los motores era inconfundible. Tenían minutos, tal vez menos, antes de quienquiera que los estuviera cazando. Llegamos a la cabaña. «¿Qué tipo de operación?», preguntó Jake mientras reunía suministros. «No estoy seguro, pero no lo fue. Veterinaria. La precisión, la ubicación de las incisiones, fue neurocirugía. Neurocirugía avanzada». Max había llegado. La puerta trasera y la estaba manoseando. Urgentemente. Su mensaje fue claro. Ellos necesitaban irse. Y necesitaban. «Vete ahora».
Jaque abrió la puerta y Max inmediatamente salió cojeando, moviéndose con velocidad sorprendente a pesar de sus lesiones. No se dirigió hacia la salida obvia, ruta por la pendiente trasera, pero hacia una sendero apenas visible que conducía más profundo, hacia las montañas. Él sabe dónde está yendo. Milo dijo con absoluta condena. Siguieron a los heridos. Perro en la oscuridad. Doctor Martínez, llevando su bolsa médica y Jaque con Milo sobre sus hombros. Detrás de ellos, él. El sonido de los vehículos llegó a la cabina, seguido del portazo de las puertas del coche y gritó órdenes. Registra el perímetro. No debieron haber llegado muy lejos con un herido. Animal. La voz era nítida y autoritario. Definitivamente no es un agente. Cruz. Estas eran las personas que ella tenía. Les advirtió sobre ello. Max los guió por un estrecho sendero de ciervos que serpenteaba entre enormes pinos. Su progreso fue lento pero constante, y parecía saberlo exactamente a dónde iba. Cada pocos minutos, se detenía y miraba hacia atrás, asegurándose de que seguían siguiéndolos. Esto es imposible, dijo el doctor Martínez. Jadeaban mientras ascendían con paso firme. ¿Cómo conoce él este sendero? Tal vez. Ya ha estado aquí antes, sugirió Milo. Jaque pensó en esa posibilidad. La cabaña del abuelo había sido abandonada durante años, pero antes de eso, había sido utilizado habitualmente por cazadores y excursionistas. ¿Podría Max haber sido traído aquí como parte de qué programa lo había creado? Caminaron durante casi una hora, él. Los sonidos de persecución se desvanecen a lo lejos. Ellos. Max nunca vaciló en su dirección, llevándolos más arriba en él. Montañas con la confianza de alguien. Quienes ya habían recorrido este camino antes. Finalmente, llegaron a un pequeño claro, donde una antigua estructura de piedra permanecía oculta. Entre los árboles. Parecía un guardabosques. Estación o puesto de vigilancia contra incendios, abandonado hace mucho tiempo. Pero sigue siendo sólido. Max se desplomó cerca de la entrada, su fuerza finalmente dando. ¡Afuera! Milo se arrodilló inmediatamente junto a él, revisando los vendajes de su pierna rota. «Está sangrando otra vez», dijo Milo con inquietud. El doctor Martínez examinó al perro. A la luz de la luna. El esfuerzo reabrió algunos de sus heridas, pero estará bien. Él está. Es más duro de lo que parece. Jaque exploró la antigua estructura y descubrieron que, efectivamente, se trataba de un incendio abandonado. Vigía. Dentro había provisiones, viejas, pero utilizables, mantas, comida enlatada, incluso un botiquín de primeros auxilios. Podemos descansar aquí por la noche, decidió. Pero necesitamos respuestas. Necesitamos averiguar qué es realmente y por qué la gente está dispuesta a matar por él. Como si entendiera él. Conversación. Max levantó la cabeza y miró directamente a Jaque. Entonces ocurrió algo extraordinario. El perro comenzó a moverse siguiendo un patrón específico a pesar de su pierna rota. Cojeando llegó al centro de el claro y usó su nariz para empujar pequeñas piedras en un deliberado acuerdo. Cuando terminó, él había creado un patrón que parecía casi como números, dijo el doctor Martínez. Está haciendo números con las piedras. Milo se arrodilló junto a Max y estudió el patrón. Es como la etiqueta, lo mismo. Símbolos. Jaque sacó su teléfono, esperando incluso una señal débil, pero allí no era nada. Estaban completamente aislados del mundo exterior. Doctor Martínez, cuando dijiste que le habían operado del cerebro, ¿qué
¿Qué fue exactamente lo que encontraste? Pequeñas cicatrices detrás. Ambos oídos y uno más significativo en la base de su cráneo. El trabajo fue increíblemente preciso, profesional y reciente. En el último año, Max terminó su patrón de piedra y ahora se sentó a su lado, mirando expectante al humanos. Era evidente que estaba intentando comunicar algo específico. Jake se dio cuenta de que habían mejorado. Alguien le operaron el cerebro para convertirlo en más inteligente. ¿Pero por qué? ¿Y quién haría tal cosa? ¿Algo? Antes de que alguien pudiera responder, las orejas de Max se enderezaron de repente. Se puso de pie de un salto, ignorando su pierna rota, y se colocó entre los humanos y el sendero que acababa de subir. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, pero esta vez no fue miedo, fue una advertencia. Alguien estaba subiendo la montaña tras ellos. En la distancia, los haces de luz de las linternas danzaban entre los árboles, acercándose con cada minuto que pasaba. Sus perseguidores habían. Encontré el sendero. ¿Cuántos? Jake susurró. Max levantó su pata derecha, luego su izquierda, luego su derecha de nuevo. 3 veces. Acaba de contar. Doctor. Martínez preguntó con asombro. 6. Gente, tradujo Milo sin vacilación. Nos está diciendo que hay. Vienen 6 personas. Jake miró fijamente su hijo y el increíble perro que parecía comprender el lenguaje humano y podría comunicar ideas complejas. Lo que sea que ellos. Se había topado con algo más grande que un animal. Abusos o incluso experimentos gubernamentales. Se trataba de crear algo que nunca había existido antes. Un animal con inteligencia a nivel humano. Y de alguna manera, su hijo de 5 años fue la clave. Todo. Las linternas se acercaban. Y Jake sabía que tenían que tomar una decisión. Podrían seguir corriendo, con la esperanza de quedarse delante de sus perseguidores, o podrían. Toma una postura y exige respuestas. Máximo tomó la decisión por ellos. A pesar de sus lesiones, se posicionó en él. Entrada estrecha al claro, haciendo. Quedó claro que ya no se presentaría a las elecciones. Lo que fuera que viniera, lo afrontarían. Juntos. En la oscuridad de abajo, voces. El aire de la montaña lo acompañaba, y Jake. Se podían distinguir fragmentos de conversación. El activo es definitivamente aquí, y las órdenes son para recuperar, no eliminar. El niño es la prioridad. A Jake se le heló la sangre. No eran solo tras Max. También iban tras Milo. ¿Pero por qué? ¿Qué podría hacer un niño de 5 años? Posiblemente tenga que ver con una mejora. ¿Pastor alemán? La respuesta, cuando llegó, sacudiría todo lo que pensaba. Él sabía de su hijo, de su familia y el tranquilo pueblo de velo susurrante. Porque algunos secretos son más profundos que cualquiera imagina, y algunos vínculos son forjado por fuerzas más allá de lo humano. Comprensión. Las linternas alcanzaron el borde del claro justo cuando la luna desapareció tras una nube, sumergiendo todo en casi total oscuridad. Jake acercó a Milo a un lado mientras el doctor Martínez se agachaba detrás. La antigua estructura de piedra. Max permaneció en la entrada al claro, un silencio. Guardián a pesar de su pierna rota. Nosotros. Sé que estás aquí, gritó una voz. Desde la oscuridad. Estaba tranquilo. Profesional, pero con un trasfondo de amenaza. No estamos aquí para hacer daño. Cualquiera. Solo queremos hablar. Como usted. Habló con Max cuando lo ataste y lo dejaron morir.
Jake volvió a llamar. Respondió una voz diferente. Un tal Jake. Reconocido como el agente Cross. Eso no fue. Nosotros, Jake. Esa era la gente que éramos. Tratando de protegerlo de. Entonces tú eres. ¿Ahora los buenos? Gritó el doctor Martínez. Es complicado. El agente Cross respondió. Entrando en el claro con ella. Manos visibles pero listas. Detrás de ella, 5 figuras en equipo táctico permanecieron. En las sombras, con las armas bajadas. Pero presente. El gruñido de Max se intensificó. Pero no se movió de su sitio. Sus ojos color ámbar nunca se apartaron del agente Cross, siguiendo cada uno de sus movimientos. Tienes algo que nos pertenece, agente. Cross continuó, y lo que es más importante, tienes a alguien que está en grave peligro, por lo que él representa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, preguntó Jake, aunque un frío temor crecía en su interior. Estómago. El agente Cross miró directamente a Milo, y su expresión se suavizó. Ligeramente. Tu hijo no es solo especial, Jake. Él es parte de algo que fue. Nunca se suponía que iba a pasar. Algo que ciertas personas matarán para controlar o destruir. Estás diciendo locuras, Jake. Dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo soy? Dime, Jake. ¿Milo siempre ha sido diferente? ¿Siempre lo ha entendido? Animales de maneras que otros niños. ¿No lo hace? ¿Alguna vez ha sabido cosas que él no debería saberlo? ¿Sintió cosas que no podía explicar? La mente de Jake retrocedió rápidamente. Los años. La inusual empatía de Milo por animales, la forma en que los pájaros parecían sentirse atraídos por él, cómo podía calmar a cualquier criatura. Al estar cerca de ello, la extraña sensación. Eso lo había llevado hasta Max en la selva. El mutismo selectivo, dijo el doctor Martínez. De repente, comenzó después de que su madre murió. Pero en realidad nunca se trató de. ¿Fue un trauma? El agente Cross terminó. Se trataba de una entrada sensorial abrumadora, sobre una mente joven que intenta procesar habilidades para las que no estaba preparado. Milo dio un paso al frente, sus pequeñas manos aún descansando sobre la cabeza de Max. ¿Qué habilidades? El agente Cross se arrodilló hasta quedar a su altura. Sus movimientos eran lentos y no amenazantes. Puedes oírlos, ¿verdad? Animales. No con tus oídos, sino con tu mente. Los ojos de Milo se abrieron de par en par. Era la primera vez que alguien había puesto palabras a algo que siempre había sentido pero nunca comprendido. Así fue como encontraste a Max. Ella continuó. No oíste su voz. Sentiste su dolor, su miedo, su llamada desesperada de auxilio. Eso es imposible, protestó Jake. Pero incluso como lo dijo, los pedazos estaban cayendo. Lugar. Todas esas veces que Milo había conocido cosas sobre los animales que él no podía. Posiblemente lo sepa. Todos esos momentos en los que él parecían comunicarse sin palabras. Proyecto Minbridge, dijo el agente Cross. De pie lentamente. Un programa clasificado. Diseñado para crear vínculos telepáticos entre humanos y animales para fines militares. Aplicaciones. Tu esposa Jake fue una de nuestras investigadores. El mundo parecía inclinarse bajo los pies de Jake. Emma era maestra. Emma era una neurocientífica brillante, trabajando en el animal más avanzado programa de inteligencia jamás intentado. Cuando quedó embarazada de Milo, ella estuvo expuesto a experimentos neuronales, compuestos potenciadores. Doctor Martínez. Jadeó. Los mismos compuestos utilizados en Max. Max formaba parte del programa,
uno de los 12. Pastores alemanes mejorados diseñados para. Establecen vínculos telepáticos con sus manipuladores humanos. Pero algo salió mal. Los perros. Se volvió demasiado inteligente, demasiado independiente. Comenzaron a negarse a hacer órdenes, demostrando empatía, haciendo la suya propia. Decisiones. Max gimió suavemente y la mano de Milo se apretó contra su pelaje. Ellos. Te lastimé porque no quisiste pelear. Milo le dijo al perro, su voz llena, con comprensión y tristeza. El programa fue clausurado. Agente Cross. Continuó, se suponía que los perros debían estar retirado, pero Max escapó. Ha estado corriendo durante meses, y la gente que lo quieren muerto, lo han estado buscando. ¿Y Milo? Preguntó Jake, aunque él temía la respuesta. Mo representa algo que nunca se suponía que debía ser. Existe un ser humano nacido con la misma neurona. Mejoras que se le dieron al animales, un niño que puede comunicarse telepáticamente con criaturas mejoradas. Por eso encontró a Max, dijo el doctor Martínez. Respiró hondo. Están conectados. ¿Cómo para? Demuestra la veracidad de sus palabras, Max. De repente se puso de pie y se acercó a Milo. El niño puso ambas manos sobre el perro, cabeza, y por un momento, ambos se quedaron completamente quietos. Su respiración, sincronizados, y el aire a su alrededor, parecía brillar con una energía que no tenía nombre. Cuando rompieron el conexión, las lágrimas corrían por mis venas. La cara de Milo. Recuerda el laboratorio. Milo susurró, él recuerda al otro. Perros. Se han ido. Todos ellos excepto a él. El agente Cross asintió sombríamente. Los creadores del programa quieren eliminar todo. Evidencia de su existencia. Eso incluye Max, y eso te incluye a ti, Milo. Pero, ¿estás aquí para protegerlos?, preguntó Jake. Estoy aquí porque hay gente en el gobierno que cree que lo que tú elijo representa la posibilidad de la verdad. La comunicación de intereses es demasiado valiosos para destruir. Pero hay otros que lo ven como una amenaza para la humanidad. Dominio. Uno de los miembros del equipo táctico dio un paso al frente. Se adelantó y susurró algo a la gente. La oreja de Cross. Su rostro palideció. Eran. Se nos acaba el tiempo, dijo con urgencia. Se nos acaba el tiempo. Vienen. El equipo de eliminación. Ellos estarán aquí en menos de una hora. ¿Quién viene? Jake. Exigió. Las personas que crearon el programa y quieren enterrarlo. Ellos tienen autorización para usar fuerza letal. Máximo. Comenzó a gruñir de nuevo, pero esta vez él miraba hacia el sendero que tenían. Subió antes. Sus sentidos agudizados estaban recogiendo algo que los humanos no se ha podido detectar todavía. Helicópteros, 1. Del equipo táctico informó. Múltiples. Los aviones se acercan rápidamente. Hay un viejo túnel minero a aproximadamente media milla al norte. El agente Cross dijo rápidamente, esto lleva a una vía férrea abandonada que puede llevarte fuera de estas montañas, pero tienes que. Vete ahora. ¿Y usted? Doctor Martínez. Preguntó. Intentaremos frenarlos. Te dará una ventaja inicial. Jake miró. Su hijo, que aún mantenía una relación con Max. De maneras que apenas comenzaba a entender. El niño que creía conocer. Fue algo mucho más extraordinario y peligroso de lo que jamás había imaginado. Milo, tenemos que irnos. ¿Podrá Max llegar? El niño miró a su padre con ojos que parecían mucho mayores que sus 5 años. Años. Lo logrará. Somos más fuertes. Juntos. Mientras se preparaban para partir.
Despejando el camino, el agente Cross agarró a Jake. Brazo. Hay algo más que necesitas. Lo sé. Emma no murió de una enfermedad. La sangre de Jake se heló. ¿Qué? Ella. Fue asesinada. Cuando ella descubrió lo que el programa realmente trataba de. Cuando ella se dio cuenta de lo que la exposición podría haber hecho. A Milo, ella intentó exponer todo. Cosa? La mataron para mantenerla. Tranquilo. El sonido de los helicópteros era. El ruido aumenta ahora, y los reflectores. Comenzó a extenderse por el bosque que se extendía abajo. Vete, dijo el agente Cross. Protege tú. Hijo. Protege a Max. Son el futuro de. Algo para lo que el mundo no está preparado. Pero eso no significa que deba ser así. Destruido. Jake tomó a Milo en brazos, mientras el doctor Martínez la sostenía sobre el hombro. Bolsa médica. Max, a pesar de su rotura pierna, comenzó a cojear hacia el norte. Sendero con propósito decidido. Mientras ellos. Milo llegó al borde del claro. Volvió a llamar al agente Cross. Gracias. Por intentar salvarnos. Gracias por. Salvándolo, respondió ella, asintiendo hacia. Máximo. Desaparecieron en el bosque. Justo cuando apareció el primer helicóptero. Sobre la línea de árboles. Su reflector. Atravesando la oscuridad como un. Espada. El antiguo túnel minero era exactamente. Donde la agente Cross había dicho que estaría. Una boca oscura en la ladera de la montaña que. Parecía que los engullía al entrar. Max marcó el camino con su noche mejorada. Visión mientras Jake usaba su teléfono. Linterna para guiar a los humanos. El túnel estaba frío y húmedo, lleno de los ecos de sus pasos y el sonido lejano de goteo de agua. Pero también era seguro, al menos por ahora. Mientras ellos caminaron, Milo le habló en voz baja a Max, su comunicación silenciosa complementada por. Susurró palabras de consuelo y aliento. El vínculo entre ellos era visible ahora, innegable y hermoso en su pureza. ¿A dónde iremos? Doctor, preguntó Martínez. No lo sé, dijo Jake. Admitió. En algún lugar donde no puedan encontrarnos. En algún lugar donde Milo y Max puedan estar a salvo. Papá, dijo Milo de repente. Max dice. Hay otros como él. Otros animales. Que fueron mejorados pero escaparon. También se esconde. Espera. ¿Esperando qué? Milo miró a su padre con esos ojos. Ojos extraordinarios. Para alguien que pueda. Ayúdalos, alguien que pueda hablar por ellos. A ellos. Jake comprendió entonces que el vuelo a través de las montañas no fue un final. Fue un comienzo. Su hijo no fue simplemente víctima de un fracaso. Experimento. Él era algo nuevo. Algo sin precedentes. Él era un puente. Entre dos mundos, un traductor para voces que nunca se habían escuchado. El sonido de las explosiones resonó por todo el lugar. Túnel desde muy atrás. Agente Cross. Y su equipo haciendo su postura en contra. El equipo de eliminación. Jake dijo en silencio. Oración por la mujer que había arriesgado. Todo para darles esta oportunidad. ¿Cómo? Salieron del túnel hacia él. Luz gris del amanecer, encontraron. Ellos mismos en una vía férrea abandonada. Plataforma en lo profundo del desierto. En él. A lo lejos, un viejo tren de carga estaba estacionado. Vías oxidadas como si estuvieran esperando. Pasajeros que nunca vendrían. Máximo. Cojeando llegó al borde de la plataforma y se sentó, sus ojos color ámbar escudriñando el horizonte. Luego hizo algo que hizo. Todos se detienen y se quedan mirando. Él arrojó. Echó la cabeza hacia atrás y aulló. No fue un sonido de dolor o miedo. Fue una llamada.
largo y conmovedor y lleno de significado que trascendió lo humano. Comprensión. Y desde el otro lado del valle, otras voces respondieron. Un lobo. Aullido desde la cresta norte. El grito de un águila desde los picos orientales, el rugido de un oso de algún lugar profundo en el bosque. Le están respondiendo, dijo Milo. Con asombro. Le están diciendo que escúchalo. Él les está haciendo saber que está libre, se dio cuenta el doctor Martínez. Él es diciéndoles que hay esperanza. Jaque tiró. Su hijo se acercó y miró hacia afuera. Desierto que se extendía sin fin. Delante de ellos. Ahora eran fugitivos. Marginados del mundo humano. Pero ellos no estaban solos. En algún lugar allá afuera, otros animales modificados genéticamente estaban esperando. Criaturas con inteligencia y corazón. Y voces que merecen ser escuchadas. Y Milo, valiente, extraordinario Milo, sería ser su traductor, su defensor, su puente hacia un mundo que no era. Estaban listos para ellos, pero los necesitaban. Sin embargo, ¿qué pasa ahora? Jake preguntó. Milo lo miró con una sonrisa que contenía tanto la inocencia de la infancia y la sabiduría de algo mucho mayor. Ahora les ayudamos a contar sus historias, papá. Todas ellas. Max's. La cola se movió lentamente una vez, y en ese momento, un simple gesto fue toda la aprobación y el amor que cualquier familia podría necesitar. Detrás. Ellos, el sonido de los helicópteros era desvaneciéndose. Delante de ellos se extendía un futuro que era incierto pero lleno de posibilidad. En un mundo donde la crueldad había intentado unirlos, el amor los había establecido. Ellos libres. Y a veces eso es todo lo que el milagro que necesitas. No olvides darle me gusta. Y comparte esta historia si te conmovió. Corazón. Y comenta abajo para hacérnoslo saber. ¿Desde dónde estás mirando? Historias como esto nos recuerda que a veces los actos más pequeños de valentía pueden cambiar todo y que los lazos entre todos los seres vivos son más fuertes que cualquier fuerza que intenta romperlos. El viaje de Milo y Max estuvo lejos de terminó, pero su primera victoria les perteneció. A todos los que creen en la bondad. Es la mayor fortaleza de